Bueno, formalmente darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, a los alumnos del posgrado, a nuestro decano, el doctor Ricardo Sánchez Trapes, bueno, Sebastián y a Leo como docentes de la especialización y especialmente a Juan Francisco por acompañarnos, por ponernos a disposición y poder contarnos su experiencia en esta clase abierta que se dicta en el marco de la materia Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo de Leonardo. Para nosotros es muy importante poder discutir temas de actualidad como son justamente vinculados a la transparencia y en un ámbito particular que tiene que ver con el sistema de compras y las denuncias, los hechos de corrupción que muchas veces circulan a través de estos espacios, de estas circunstancias. Así que agradecido por poder compartir esta experiencia y también salir un poco de mirarnos siempre el ombligo, ¿no? De mirarnos siempre qué es lo que pasa solamente en Argentina o qué es lo que sucede aquí y poder tener alguna instancia comparada y ver otras realidades. Así que Leo, te cedo la palabra también vos para que puedas presentarlo desde tu materia y nuevamente agradecer a todos los presentes. Bueno, nada, darle las gracias a las autoridades de la universidad, bueno, a Sebastián como vicerrector, a Ricardo como decano de la facultad, y bueno, a Seba como director de la especialización. Juan Francisco, bueno, un poco, me gustaría que haya más gente, pero bueno, le daremos comienzo introduciendo brevemente las credenciales de Juan Francisco Díaz. Juan Francisco es coordinador nacional del Observatorio de Contratación Pública de Ecuador, el OBTCP, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, AIDA, del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social, IDEAS, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, AMDA, miembro colaborador del Observatorio de Contratación Pública de España, OBCP, y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP. El tema del cual va a hablar Juan Francisco hoy es la corrupción en las compras públicas, la experiencia ecuatoriana. Y bueno, Juan Francisco, ya presentado, eh, puedes dar comienzo a tu clase. Creo que tenés la posibilidad de compartir si tenés una presentación. Gracias. Bueno, primero, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta tarde, noche de viernes. Em, no creo que haya convenido mucho hacerlo este viernes, un post partido de Argentina-Ecuador, ya que hay mucha tela y podemos hablar de otras cosas también así de interesantes, pero bueno, le esperaremos al seleccionado argentino también en la altura para ver si corremos con distinta suerte. En todo caso, buenas tardes y gracias a quienes nos acompañan en esta tarde. En efecto, bueno, presentación no la voy a poner, me parece que esto de poder hacerlo un poco más digerible a la charla o a la conversación o a la clase nos va a permitir esa interacción. Así que voy a empezar por donde creo que tengo que empezar. Primero agradeciendo la invitación de Leo Fiscante. Creo que es importante compartir ciertas experiencias que se pueden ir dando en los países de la región para tratar de un tema bastante complicado. Creo que lo que decíamos al inicio, hablar de transparencia, hablar de alguna forma de gobiernos abiertos, siempre nos reorienta al origen de los problemas. ¿Por qué hablar de esto? Pues el origen de los problemas es la corrupción y es ahí a donde yo me centraré, en la corrupción pura y dura. Para hablar de temas que no gustan, para hablar de temas que incomodan y para hablar de temas que realmente, haciendo una analogía, es como cuando un paciente tiene alguna dolencia y presume tener alguna enfermedad y decide
o ir al médico o quedarse en su casa y autodiagnosticarse. Entonces puedes llegar a tener una enfermedad mortal como un cáncer, o puedes tener quizás por ahí una fiebre alta producto de alguna intoxicación, pero no sabes realmente a ciencia cierta qué es. Y ese enfermo que decide quedarse en su casa comienza con paños fríos, quizás con ciertas medicinas que permiten aligerar y seguir continuando con su vida en el día a día, y quizás los síntomas van bajando, no eliminándose, y terminas de alguna forma llevando el día a día con una calidad de vida desmejorada. Primera opción. O en su defecto llegas a determinar que tienes una enfermedad terminal y que quizás de esas pocas semanas o meses que te detectan, tienes una oportunidad para poder cambiar ciertas cosas y curarte, o seguir viviendo así durante mucho tiempo, o poco tiempo quizás. Y más o menos ese símil es lo que la corrupción hace en nuestros gobiernos. Es un virus que se enquista de manera rauda sobre las células. ¿Y qué es lo que provoca? Comenzar a distribuirse por sobre todos los órganos y a cooptar algunos de ellos para comenzar a sacrificarlos. Y en materia de administración pública esto no es distinto. Los distintos órganos que terminan siendo parte de la administración pública van tomando mano también de estos espacios, y estos espacios o estos organismos van afectándose producto de este mal. No sabemos si es que tenemos 1 o 2 semanas más de vida, 1 o 2 meses más, o quizás un par de años. El tema es que tenemos que comenzar a convivir con un virus que ya está dentro, que no suelta las células vivas, ¿no es cierto? Y que quizás pasar a esa migración de comenzar a tener una mejor calidad de vida comienza a volverse un poco más lejana y más complicada a medida en que el tiempo avanza. ¿Por qué esta analogía? Porque así de enfermos están nuestros gobiernos, así de complicada está la salud. ¿Y eso qué provoca? Que cambies de médico cada cierto tiempo, o que cambies de recetas cada cierto tiempo, y no logramos encontrar una solución para el cáncer hasta el día de hoy. De esto hablábamos antes de la pandemia. Logramos conseguir vacunas para superar la pandemia, pero vacuna para la corrupción definitivamente hasta el día de hoy no se ha encontrado una sola. ¿Y por qué comienzo con este antecedente? Porque lo que buscamos es soluciones, ¿no? Pero para poder llegar a hablar de soluciones, me parece importantísimo poder hablar del problema. Si es que ya tenemos un paciente enfermo, creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es ir a los médicos. Pero no puedes ir a un médico general. Quizás ya necesitas ir a un médico especialista, y no siempre nosotros tenemos médicos especialistas en la administración pública. Quizás por ahí políticos que saben de generalidades, quizás estadistas, pero gente que realmente sabe cómo solucionar los problemas. En este caso de un cáncer terminal, y es la pregunta que les daría a ustedes. Si tienen este problema, ¿dónde asisten? Cueste lo que cueste, tenemos que ir donde el especialista, el que nos va a decir cosas que quizás no sepamos, quizás que nos incomoden, pero que es mejor saberlo para comenzar a avanzar. Y ese es uno de los primeros pasos. Pero insisto, vamos al origen de los problemas. Y quizás aquí es donde la cosa se pone fea. ¿Y por qué digo fea? Porque este enfermo terminal de muerte ya se llega a enterar que realmente tiene algo metido en su organismo, y que romper eso puede provocar o la vida. Al final del día hay algo que es seguro. Si se llega a enquistar esto de manera profunda, la única opción que nos queda es esa de vivir, o estamos condenados a morir. Y en el tema de corrupción en materia de gobiernos es eso. O nos hacemos a la idea de que vamos a vivir así todo el tiempo y moriremos con esto, o tomamos la decisión de realmente comenzar a arreglar las cosas. ¿Y desde cuándo estamos contaminados? Alguien debería preguntarse en esta primera cita.
Y ya pegándonos al tema de la administración pública, Nieto García, en una de sus varias publicaciones, llega a mencionar que la corrupción es una pandemia perenne que acompaña al poder como sombra al cuerpo. Y si regresamos a ver un poco de las historias de los gobiernos a nivel regional, pues nacen con esto. Yo para preparar esta clase revisaba algo de lo que ustedes en historia de la Argentina mencionaba respecto al tema de la corrupción y me encontraba con historias antiguísimas. Tanto es así que por ahí ustedes me corregirán si es que esto es verdad o no, pero que para uno de los puertos cercanos a Buenos Aires se encontraba que en época de la colonia, cuando los españoles mantenían el control de Sudamérica, uno de esos países, la Argentina, pues se había creado un puerto pirata o un puerto alterno, si se quiere, para no tener que pagar tributos a los españoles y lo que se pagaba era una coima por embarcar y desembarcar también. Entonces, ¿por qué traigo los ejemplos del sur de América? Porque he sido invitado a una de estas universidades y que les sean lo más familiares posibles a quienes nos visitan. Entonces, ahí nace la corrupción con los gobiernos y es que trato de hacer sentido con lo que Nieto García mencionaba. Si es que esto nace con el poder y esto nace con los gobiernos, pues es así. Este virus lo tenemos y lo hemos mantenido durante mucho tiempo. Tanto es así que esa incomodidad que nos provoca al menos nos permite respirar, continuar y seguir haciendo las cosas, pero no como queremos. ¿Por qué comenzar por ahí, con los antecedentes? Porque esto no es de ayer, no es del gobierno anterior, no es de la década anterior, esto lo venimos acarreando a lo largo del tiempo. Y como toda enfermedad, mientras más rápido se actúa, más posibilidades hay de salvar al paciente. Y en este caso vamos tarde, ¿ya? Y quizás nosotros vamos tomando las píldoras que aligeran la carga o aligeran los dolores, pero no terminan solucionando el inconveniente. Y quizás eso es una de las decisiones más difíciles que tienen que tomar los gobernantes de turno de o arreglamos esto y rompemos el status quo, o definitivamente mantenemos esa línea. Yo voy a hablar de temas difíciles de mi país, no me arriesgo a hablar de los de Argentina porque no es el mío, pero creo que es necesario ir diciendo estas cosas, ¿ya? Aunque a la gente le incomode, y aunque en ocasiones uno ponga y arriesgue el pellejo, porque las miras comienzan a apuntar a quien cuestiona este status quo que mantienen ciertos regímenes. Comencemos por ahí. Qué importante es evaluar al paciente y en el caso de la corrupción en la administración pública es importante cuantificar a la corrupción, medirla, pasarle una estadística, porque caso contrario ese diagnóstico estaría incompleto, como cuando uno va al médico, ¿no? Casi siempre bueno, a los más pequeños les toman la altura, el peso, por lo general, la presión, y te comienzan a hacer ciertos exámenes básicos para ver cómo estás respecto a tus niveles de colesterol y el resto de cuestiones. Exactamente lo mismo ocurre o debería ocurrir con los temas de corrupción en los gobiernos. Bueno, ¿y es posible medir la corrupción? Pues no es tan fácil como tomar la medida o el peso de alguien. Esto se complica y desde ahí el comenzar a darle ciertos parámetros a la corrupción hace que esto se convierta en una carrera cuesta arriba. Comencemos con ciertos datos que no son cuestionables, con aquellos con los que ustedes y yo seguramente estaremos de acuerdo porque no son variables. ¿Qué tan endeudados estamos? ¿Cuánto estamos debiendo? ¿A quién le debemos? Esas son cuestiones que no podemos discutir y para temas de corrupción creo que es importante verlo porque ¿de dónde se alimentan los recursos que van primero a arcas fiscales para poder hacer obras, prestación de servicios, adquisición de bienes? ¿De dónde vienen los recursos? Somos gobiernos autosustentables que no necesitamos pedir préstamos a nadie
que nuestra adecuada gestión permite fondear nuestros gastos? ¿O somos de aquellos que llegamos año a año a aprobar presupuestos generales del Estado que requiere de un endeudamiento para poder cubrir nuestros gastos? Pues somos más de los segundos. En el caso ecuatoriano, una de las principales fuentes de recursos de ingreso para el presupuesto general del Estado es el ingreso por explotación del petróleo. Algo que lo sabemos y de lo que hemos vivido los últimos 50 años o más desde cuando apareció este oro negro. Y obviamente dependes de cómo esté el mercado, a cuánto se vende el barril de petróleo, y obviamente eso se suman las exportaciones de las cuales el Estado se alimenta. ¿Pero son suficientes? Exportas banano, exportas cacao, exportas camarón, y quizás esos son los datos no cuestionables. Esta es la parte en la que vamos a tener que estar de acuerdo, sí o no. Pero insisto, el análisis y la pregunta es, ¿son suficientes? Y en el caso ecuatoriano definitivamente no. Entonces, ¿a qué recurres? Principalmente y no únicamente a la deuda con multilaterales, a la deuda externa. Y en el caso de Argentina ocurre igual, la deuda pública. ¿En cuánto estamos endeudados al día de hoy? Estamos hablando en el Ecuador de 50.000 millones de dólares como deuda externa. Si no estoy mal, y según las últimas noticias en Argentina, estamos hablando de 400.000 millones de dólares de deuda pública. Quizás ustedes me corregirán ahí, pero ya llegamos a esos montos. Y si ves las estadísticas y el índice, comienzas a ver que tanto Argentina en primer lugar y Ecuador en segundo lugar son de los países de la región más endeudados y que más deuda pública mantienen. Y uno dice, bueno, ¿recursos faltan? Claro que los recursos faltan, pero ¿no será que con los que tenemos bien administrados podríamos hacer mejor las cosas? Porque entonces el panorama es negro. Aparte de no tener los recursos suficientes, endeudados, y la obra pública y los servicios públicos, ¿con qué gestionamos? Y a pesar de eso, a pesar de que en el bolsillo faltan recursos, pues muchos de esos recursos se van a bolsillos particulares, producto de hechos de corrupción que no se llegan a plasmar de manera concreta en los servicios públicos que la ciudadanía demanda. Entonces, aquí yo encuentro un primer denominador común. ¿Cuál? ¿Estamos endeudados? Estamos endeudados. ¿Nos alcanzan los recursos generados para cubrir los gastos? Definitivamente no. Y a pesar de eso hay corrupción, a pesar de eso hay corrupción. Pero es un mal nuestro, de la región. Es un mal de este par de países que me he permitido tomar como ejemplos. Vámonos a un ejemplo reciente. ¿Qué acaba de pasar en Ucrania hace unos pocos días? 3, 4, 5 días. A pesar de que Ucrania está viviendo al día de hoy una guerra que empezó hace más de un año, el ministro de Defensa se lo encuentra involucrado en hechos de corrupción y Vladimir Zelensky ha tenido que remover del cargo al ministro de Defensa en un país en época de guerra. Sí se dan cuenta, ¿no? Que no importa en las circunstancias en las que están, el cáncer puede ser peor y en las peores circunstancias que la persona puede estar viviendo. ¿Por qué este ejemplo y por qué salirnos a otra esfera? Porque, si bien es cierto, tenemos un problema regional, es un problema que aqueja a los países y esto lo provocan las personas independientemente de las circunstancias. ¿De dónde vienen los recursos de los cuales Ucrania se está soportando para poder llevar a cabo la guerra y a dónde están priorizando las adquisiciones? A la guerra. ¿Y en dónde ves corrupción? Obviamente en donde más recursos hay. Y ahí viene un tercer indicador, si se quiere, y es que se apunta casi siempre a los proyectos grandes, a los proyectos que más recursos tienen. Pero eso no obsta que las células a las cuales ataca la corrupción son o grandes o medianas o pequeñas. Y esto comienza a regarse a lo largo de los órganos y del cuerpo entero. ¿Cuál es una especie de conclusión anticipada?
si es que en lo grande está atacando la corrupción, no pierdan de vista las contracciones pequeñas, porque si en lo grande se ataca, en lo, en lo más pequeño podría ser incluso resultar un poco más fácil. Y ahí es donde estos datos nos ayudan a reflejar de cierta manera que a pesar de las complicaciones, a pesar de estar endeudados, a pesar de que en el caso nuestro, a pesar de tener crisis políticas, a pesar de tener crisis económicas, y que en Ucrania, a pesar de estar en guerra, que creo que es el peor de los escenarios, igual se dan estos casos. Y esto no es un tema menor. Trato de que esto sea lo más ejemplificativo posible, porque si es que esto no nos sacude, entonces ahí viene otra de las conclusiones anticipadas. Hagamos leyes. Ya voy a hablar sobre eso. Vámonos a la historia reciente en el Ecuador. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que de alguna forma se ha logrado obtener? Si hablamos de que tenemos una deuda externa de 50.000 millones de dólares, eso quiere decir que en corrupción podríamos en los últimos 30 años haber llegado a ese valor. Quizás con ese valor que se fue a la corrupción ya hubiésemos pagado la deuda externa. Quizás sí, o más bien con seguridad, yo creo que sí. Ya superamos una pandemia. Podríamos llegar a tener o a superar 50 pandemias si quieren, con todo lo que se ha gastado por hechos de corrupción. Se ha sancionado, tenemos detenidos, se ha recuperado esos valores. Y ahí también tenemos, tratando de medir a la corrupción, tenemos números en rojo. ¿Por qué? Se siente y se puede evidenciar, al menos de los últimos datos obtenidos, que tenemos alrededor de 15 procedimientos judiciales que han llegado a tener sentencia ejecutoriada. Eso quiere decir que los procedimientos judiciales han terminado. Procedimientos largos, que no resuelve rápido la justicia, que la fiscalía le cuesta armar la ruta del dinero, que le cuesta soportar las pruebas, no es algo sencillo, y que el tiempo que va pasando va afectando más a ese paciente. Hablemos de 15 causas, de las cuales sumadas llegan a más o menos 150 millones de dólares. ¿De acuerdo? Para mí, este valor es bajísimo. Yo creo que es muchísimo más. Estos son los casos que han sido sancionados y tienen sentencia. ¿Saben cuánto se ha recuperado de estos 150 millones? Apenas 10. Apenas 10. Y a pesar de que esto está sancionado, tienen sentencia. Y aquí vienen los problemas del sistema judicial, que lo hablábamos tras bastidores. ¿Qué tiene que ver esto dentro de la justicia? Pues estamos hablando de administración pública, de gestión pública, de contratación pública, pero ¿en dónde se corrige esto? Y quizás ese es uno de los males, hablando de las soluciones, hablando de transparencia. Es importante medir la contratación pública. Si apenas 15 casos han llegado a sentencia y apenas el 6.5% de esos valores se han recuperado, veamos al menos si es que hay detenidos. Y ves gente que se defiende en libertad, ves gente que se acoge a baja de penas, ves gente que por su condición o por algún alegato ha presentado para poder hacer prisión domiciliaria. Tenemos un adecuado sistema de justicia, un adecuado sistema de penas que al menos provoque que quien comete este tipo de actos de corrupción lo piense dos veces del rato de cometerlos. ¿O hay una especie de impunidad en el momento de sancionarse? El Ecuador vive hoy por hoy una crisis gravísima de seguridad. Dejemos de lado un poco la corrupción porque se pasó a segundo plano literalmente. ¿Y por qué la inseguridad se ha apoderado de ciertas ciudades? Es porque detienen a alguien, la justicia pone medidas sustitutivas ante un delito cometido efectivamente, y a la semana siguiente o a las 2 semanas las mismas personas están cometiendo los mismos delitos. Eso es impunidad, definitivamente, pero ¿es culpa de quién? ¿Del sistema judicial? Es que el sistema judicial echa culpa ¿a quién? ¿A quién? Y comienzas a darte cuenta que esto escala y va más allá del tema de los gobiernos y que esto va mucho más allá incluso de la esfera de la contratación pública o de los partidos políticos y que se mete en tema de
de sistema judicial y termina en el tema del narcotráfico también y de delincuencia. Entonces, comienzas a asustarle al paciente que no solamente tiene cáncer, que tiene otro tipo de enfermedades que están provocando que ese cáncer se convierta en una enfermedad mucho más difícil de llevar. Así de crítica es la situación, así de crítica es la situación. Y nosotros tomamos paliativos. Día a día, semana a semana, con el afán de sentirnos mejor y por ahí viene una victoria de la selección argentina, comienza bien el mundial y la gente se queda tranquila, porque entonces es ese respiro que todos necesitamos para encaminar las cosas. Llegará el martes y sucederá algo parecido, ¿no es cierto? Y trataremos de ganar de visitantes, en nuestro caso el local, otro aliciente para la gente. Pero a las 2, 3 semanas que pasa esta efervescencia, ¿a dónde pasamos? Pasamos a los inconvenientes reales de la vida real. En nuestro caso se nos acercan elecciones, de una muerte anticipada decretada hace unos meses y que adelantó las elecciones. Y en el caso de ustedes entiendo que están por las mismas, que estamos a pocas semanas, entiendo, de ir nuevamente a las urnas. Entonces vivimos una realidad bastante parecida, donde comienzas a ver, bueno, ¿y por dónde está la luz al final del túnel en medio de todo esto? Y esto es política pública. Entonces no podemos hablar de contratación pública y de corrupción exclusivamente, porque esto trasciende, como acabo de tratar de demostrarles, a otras esferas. Hemos medido la corrupción, hemos intentado hacerlo. Llegar a tener números ciertos, se han creado incluso unidades para poder detectar esto. La Procuraduría General del Estado ecuatoriano en 2020, producto de los hechos de corrupción de la pandemia, incluso llegó a crear una unidad de recuperación de activos, exclusivamente que se dedique a recuperar los recursos perdidos por temas de corrupción. De acuerdo, no tenemos datos ciertos. Lo que sí sabemos es lo que no hemos recuperado, quizás lo que sí, pero eso es el todo. ¿Cuál es la conclusión? Y quizás en eso un estudio que recién salió en Argentina termine coincidiendo conmigo. Les dejo el dato. Yo pensaba encontrar un poco más de contenido y la conclusión es más o menos la mía, ¿no? Esto de medir la corrupción es difícil y así lo van a encontrar. Es un estudio reciente que me parece que es del mes pasado, que lo elabora el PNUD con la Oficina Anticorrupción del gobierno argentino. Pablo Sofietti, el quien lo elabora, y esta es la conclusión. Necesitamos irle dando estándares, pero la certeza de cómo medir la corrupción no está en una receta establecida, pero estos intentos de alguna forma ayudan a poder sumar a que el paciente se sienta algo mejor, al menos saber su diagnóstico. Avanzando, y una vez que hemos fracasado en este primer intento por medir la corrupción, al menos dejar ciertos estándares, ciertos datos, comenzamos de alguna forma a sentir la corrupción. ¿Eso se puede medir? Pues Transparency International ha tratado de venirlo haciendo los últimos 15 años al menos, y nos da un ranking que se denomina así, ¿no? Perception Transparency Index, o en español es esta percepción de la corrupción en este ranking que mantiene esta organización internacional, y comienzas a encontrar un denominador común. Tienes un mapa, ese podríamos mostrarles si quieren, donde tienes, y si no lo googlean ahí, Transparency International, pones el índice de corrupción y tienes los países más en rojo son los más corruptos y los más amarillos los menos corruptos. Y te comienzas a dar cuenta que la parte norte de Europa está muy amarilla, muy clara. Países como Dinamarca, Nueva Zelanda, países que están muy lejos de nosotros, incluso físicamente. Y los nuestros se parecen muchísimo y tienes 2 marcas amarillas, pero es que resalta en el mapa. ¿Quién está fuera de esta catalogación de países no corruptos, que son la excepción y la minoría en la región? Sacas de ahí a Uruguay
y sacas de ahí a Chile, mucho mejor puntuados que nosotros. Argentina en el puesto 94, Ecuador en el puesto 101. En eso también, bueno, al menos en esto ganamos por un par de puntos. Cuando ves que Chile, Uruguay están como por arriba, están como por el 25, por el puesto 27, pero aquí viene una reflexión que es importante tomarla en cuenta. ¿Quién está arriba? Dinamarca, de acuerdo. Nueva Zelanda. ¿Cuántos puntos tiene? Ves que tienen 83, ves que tienen 89, ves que tienen 90. ¿Ese es el tope máximo? Yo no creo que Transparency International haya elaborado un índice que el tope o la mejor nota sea 90. Definitivamente tiene que ser 100. Y esos países tienen 100 puntos. O incluso estos países que están en el top de los países más transparentes no sufren de corrupción. Y comienzas a darte cuenta que entonces esto de la corrupción es un virus como aquellos que se convierten en cáncer o aquellos de esos virus con los que convive el ser humano toda la vida, pero que en algunos casos terminan siendo apenas el 10% y en otros casos terminan siendo como nosotros el 100%, el 150% y estamos desbordados de corrupción. Entonces, lograr eliminarla y por ahí vamos atando medidas con medidas en el sentido de buscar estadísticas y medidas para poder salir de esto. ¿Eso quiere decir que vamos a lograr extinguir la corrupción? No, ni Dinamarca lo ha podido. Y aunque sea un tema marginal, como suelen decir en nuestros países, es un tema aislado, es difícil eliminar ese virus, pero amenorarlo definitivamente. Entonces vamos con la línea clara. Eliminar la corrupción es posible, no sé si en esta vida, pero al menos de lo que vemos y de los resultados que tenemos, definitivamente no es una posibilidad y hay que comenzar a trabajar en bajarle la carga viral, si se quiere, a este problema que mantenemos. Hablemos de los órganos. Y en nuestro caso hablamos del corazón, en nuestro caso hablamos del hígado, en nuestro caso comenzamos a hablar de los pulmones, de aquellos casos o de aquellos órganos más bien, donde es más fácil vivir o donde es más fácil que si es que te llega a atacar este virus terminas muriendo. Acuérdense lo de la pandemia, ¿no? Este enemigo invisible que se metía en los pulmones, que no te dejaba respirar y que no sabías cómo contrarrestarlo. Pues más o menos esto es así, no lo ves, no lo sientes y por ahí algún momento llega y estás detectado. Y te haces la prueba de antígenos y lo tienes. En el caso de la corrupción es así. ¿Quién debería y quién es el primer llamado, el primer órgano a poder combatir esto? El órgano que no se puede dejar afectar. Pónganle ustedes el órgano que más importante a ustedes les parezcan, que para mí es el corazón. Y en la administración pública, ¿cuál es el corazón? Hablemos de las Contralorías Generales de los estados. El momento en el que la corrupción llegue a topar el ente de control, no espere menos del resto. No espere menos del resto porque ahí hay un punto de no retorno que es complicado de salvar. Ha topado la corrupción los entes de control. Ha topado la corrupción al Contralor General del Estado. En nuestro caso no uno. En nuestro caso ya van dos que han sido sancionados por temas de corrupción. Y quizás el mismo denominador común lo tenemos nosotros, el caso Odebrecht. Comienzas a darte cuenta que fue en toda la región, que atacó no solo a los entes compradores, sino a los entes de control para poder cerrar el círculo. Y quizás el Contralor Pollitt en nuestro caso, el Contralor Celi, que fueron procesados por temas de corrupción, terminen siendo el Gustavo Gentili de Argentina, por ejemplo,
donde comienzas a ver que la dinámica termina siendo igual. Entonces comienzas a hablar entre pacientes y dice, ¿y a ti te duele esto? Sí, y a ti también. Entonces comienzas a darte cuenta que no importa a qué organismo o en qué país estés, la corrupción termina afectando de la misma manera. Y aquí el corazón ha sido afectado. Si es que el que controla la gestión de los gastos públicos hace una especie de peaje porque salgan buenos resultados de esas auditorías, eso permite cerrar adecuadamente el procedimiento y que la corrupción campee. Cuando esto debería ser totalmente distinto, ¿no? Debería ser más bien todo lo contrario, que los entes de control sean los que combatan, los incólumes. ¿Y a quién sientas ahí? Se supone que tiene que ser una persona parte de conocedora del sector público, definitivamente tiene que ser alguien que mantenga cierto nivel de preparación, de ética también y de forma de actuar, que si es que no puede sostener o contener esto, estamos realmente perdiendo el corazón. Y esto termina siendo gravísimo. Ya si hasta ahí no hemos podido evidenciar de lo grave que resulta convivir con este virus, ¿a dónde tenemos que recurrir? Nos quedamos en la casa, nos autodetectamos, nos medicamos nosotros mismos y llega alguien de afuera a decirnos que definitivamente estamos mal, que si seguimos así nos vamos a morir. ¿Quién ocupa ese lugar en el caso nuestro? Los organismos internacionales. Recuerden que hablamos hace algunos minutos de quién fondea los recursos para poder soportar los presupuestos generales, pues ellos. Y al final del día, ¿qué te dicen? Bueno, si es que le voy a pedir, le voy a prestar recursos y usted va a operativizar eso por vía de contratación pública, gran parte de estos recursos, pues al menos demuéstreme que está lo suficientemente preparado y tiene un marco normativo para hacerlo de manera adecuada, digo yo. Eso no harías tú si es que prestarías recursos a alguien más, para que tengas al menos mediana certeza de que te va a regresar ese recurso. Una especie de análisis, como cuando vas a un banco, un análisis de quien está solicitando el préstamo para poder otorgarle recursos. En el caso ecuatoriano, eso es lo que sucedió. Uno de los organismos con los que más endeudados se encuentra el Estado ecuatoriano es con el Fondo Monetario Internacional, que termina siendo, si no estoy mal, la tercera parte de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Y estuvimos muy cerca de entrar en un default, de aquí viene un tema económico, técnico, pero también de idiosincrasia, en donde se cuestionaron muchas cosas. ¿Por qué en época de la pandemia, en vez de priorizar gastos en temas de salud, se priorizó pagar la deuda externa? Y esa fue la decisión que el ministro de turno le tocó tomar, ¿no? ¿Qué priorizamos? Y priorizó pagar la deuda externa con todos los riesgos que eso implicaba. Y eso provocó el desembolso de al menos 5.000 millones de dólares que permitió subsistir al Estado a finales del año 2020, en plena pandemia. ¿Y eso qué provocó? Un respiro en la economía, con todos los trajines políticos que eso implicó, pero al final del día el desembolso vino. ¿Pero bajo qué condiciones? Al menos hubieron dos. ¿Cuál? La primera, ¿puede por favor tener una ley anticorrupción? ¿Puede exponer de mejor manera los bienes de los funcionarios públicos para poder tener una especie de transparencia que permita a quien está prestando los recursos tener la certeza de que usted al menos va a intentar hacer bien las cosas? Claro, los que han trabajado con multilaterales saben que esto pasa de un por favor a una exigencia, y cuando estás pidiendo recursos, esto se trata de un tema urgente. Caso contrario, no llegas a fin de mes y no llegas a fin de año. Y eso provocó que se trate o se trabaje
en el país la denominada ley anticorrupción, que al final del día terminaron siendo reformas al Código Orgánico Integral Penal, en primer lugar, reformas de paso a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y también a la mismísima Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Tratando de hacer qué? Tratando de que se intensifiquen y se perfeccionen la tipificación de los delitos que giran en torno a materia de corrupción, como son el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el instigar a cometer tráfico de influencias también, todo lo que gira alrededor de corrupción. Yo no soy penalista, soy más administrativista, pero por estos temas es que ha tocado meterse en un ámbito que definitivamente termina tocando los temas de la corrupción y creando obviamente nuevos delitos. Este fue el primer pedido. Y en un tiempo récord, sabiendo las urgencias que existían, aquí, cuando hablamos de recursos, no hay bandera política. Y cuando hablamos de corrupción, tampoco hay bandera política ni ideología. En esto es como cuando uno está cayendo un avión y uno le implora al Dios que conozca o al Dios que crea. Lo mismo ocurre acá. No importa la bandera política cuando están faltando recursos o en el momento de cometer actos de corrupción. Esta parte pasa a un segundo plano. Se lo tramitó en tiempo récord en la Asamblea. ¿Y qué es lo que atacaba ya precisamente en materia de corrupción? El tema de sobreprecios, ley que salió en febrero del 2021 y que hoy la evaluamos 2 años después, se comienza a ver como inaplicable el delito, a pesar de que está tipificado. Comienzas a ver un delito que se denomina el eludir procedimientos de contratación pública, es decir, tratando de encaminar a que la administración pública contrate utilizando la ley de contratación pública. También la redacción comienzas a ver años después que podía haber sido perfeccionada. Comenzaste a crear requisitos, como por ejemplo un requisito que hasta el día de hoy no se cumple, que todo procedimiento de contratación, previo a contratarse siquiera, previo a lanzarse en el portal de compras públicas, cuente con un informe de pertinencia y favorabilidad por parte de los entes de control. ¿Qué es lo que hemos hecho? A todos, incluso a los procedimientos de emergencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tratar de lanzar el problema más adelante. El primer año, ¿qué es lo que se hizo? Solamente, por favor, no tenemos capacidad para poder reaccionar, solamente para aquellos que superen el $1.000.000, ¿de acuerdo? El segundo año igual, y pateamos el mismo problema. Y ahora que llegamos al tercer año, pateando el problema, lo pateamos a medias. Entonces, saben que ya no revisemos la de 1 millón para arriba, revisemos al menos del $500.000 para arriba, ¿de acuerdo? A pesar de tener disposición legal expresa, comienzas a darte cuenta que muchas de las disposiciones legales en materia anticorrupción se convierten o se han teñido de inaplicables. Ya tenemos una ley anticorrupción, nos orgullecemos de eso definitivamente sí, y al final, ¿qué es lo que buscaba? Alinear las políticas anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual somos parte, en el ordenamiento legal ecuatoriano. Más o menos, y quizás por eso en Europa creo que funciona mejor, como las disposiciones que emite la Comunidad Europea y que va a derecho armonizado, en donde los distintos países adecúan su normativa propia en función a estas directivas europeas. Estamos, para que más o menos me sigan, ese es el gran objetivo, pero al final del día termina siendo este el resultado. Si hacemos una evaluación después de los 2 años de la ley anticorrupción, ¿se han resuelto los problemas? Yo les digo que me quedo con el primer punto tratado con ustedes. Habría que medir la corrupción para comenzar a ver. Y uno de los pocos indicadores que tenemos, habrá que ver si es que en el 2024 pasamos de un mejor puesto que tenemos en el índice de Transparency International, al menos para ver si en algo se ha mejorado. Pero al menos este último año no, nos hemos mantenido entre los del final.
Me avisan si es que voy bien en tiempo, ¿ya? Para poder ir mapeando. Si hacemos un barrido de principio a fin del procedimiento de contratación pública, ya para meternos en corrupción en contratación pública de manera particular, comienzas a darte cuenta que tienes una serie de índices y de pasos y de requisitos que son susceptibles de corrupción. Hay un artículo que se escribió dentro de un libro que lo publica Aranzadi. Si lo buscan, lo encuentran ustedes. Esto es como para poder darle sustento bibliográfico, que se llama La corrupción en la contratación pública, que lo escribí y se publicó el año anterior en una de las universidades de España. Trata de hacer esto que lo contaré muy rápido. Nosotros tenemos 3 etapas de contratación dentro de un procedimiento de contratación: la preparatoria, la precontractual y la contractual, ¿no es cierto? En la fase preparatoria, donde se preparan los contratos, es susceptible de corrupción. Es más, aquí nace. Esta es la parte que se empata a la parte de la contratación con la corrupción, desde sus orígenes, como lo decía Nieto García. Desde la determinación de la necesidad, desde la priorización, desde la decisión entre hacer un puente o una carretera, entre hacer servicios de agua potable o servicios de gas, de decidir entre hacer un parque o hacer una clínica o un hospital. Desde ese momento, el procedimiento de contratación puede ser susceptible de corrupción, porque entonces ¿a quién estamos priorizando? Recuerden una cuestión: cuando hablamos de administración pública, el principal mandato, ¿cuál es? Velar por el interés general. Y parte de la priorización de los procedimientos en materia de contratación pública significa que va primero, porque no hay recursos para todo. Primer hito, el de construir términos de referencia y especificaciones técnicas. ¿A quién priorizamos? ¿Podemos hacer especificaciones técnicas lo suficientemente amplias para tener varias ofertas, o hay la oportunidad de direccionar a alguien? Segundo hito importantísimo, de dónde se podría direccionar el procedimiento de contratación pública. Un tercero, por citar, la determinación del presupuesto referencial. ¿Está ajustado a mercado o hay sobreprecio? ¿Estamos pagando más por algo que podría costar menos? ¿Cómo se hizo ese estudio? ¿Quién se va a beneficiar o quién se va a perjudicar? ¿Cuál es la medida exacta para no pasarnos, pero que tampoco sea lo suficientemente baja para no tener ofertas y que pueda ser un procedimiento atractivo para los participantes? Tercer elemento que termina siendo medular en el tema de la fase preparatoria. Y con todos estos inconvenientes llegamos a superar la etapa preparatoria. Y nos vamos a la parte concursiva, a la que nosotros conocemos como precontractual, y salimos al público e invitamos y cursamos invitaciones. Y ahí vienen otros factores que regresan a ver los ojos en los pliegos. ¿Dimos el tiempo suficiente para que lean los pliegos o fue muy poco? ¿Hay el suficiente tiempo para que puedan preparar las ofertas o fue muy poco? ¿O el que ya la tenía lista es el único que puede llegar con todo? Y en obras gigantes necesitas tiempo. ¿Los términos de referencia están lo suficientemente claros para preparar ofertas, o solamente el preseleccionado ya sabe qué es lo que quiere la entidad? Y comienzas a ver cómo el principio de oportunidad puede llegar a sacrificarse o a determinarse de manera adecuada en temas que son subjetivos en materia de contratación pública, pero que técnicamente bien definidos comienzas a tapar esos huecos o esas brechas que se pueden dar en materia de contratación y sigues avanzando. La idoneidad de los proveedores. ¿Es legal técnicamente y económicamente idóneo para poder contratar con el Estado? ¿Quién hace esos filtros? ¿Se tiene un histórico de si es que ha sido un buen proveedor o un mal proveedor? ¿Es un proveedor que cumple y cumple a tiempo, que está acostumbrado siempre a suscribir contratos complementarios o a modificar los contratos, o es el que está interponiendo demandas a la primera de abastos y termina siendo un problema para el Estado? ¿Tenemos ese histórico? Y la comisión técnica en eso va a ciegas, ¿no? Porque es de ese procedimiento, es de esa oferta, y la data quizás no termine siendo lo suficientemente clara para que las comisiones técnicas tengan esos elementos para también decidir.
y comenzamos a hablar de un procedimiento cuando deberíamos hablar de varios procedimientos, porque la compra pública es así de amplia, así de extensa, y no es de una en una. ¿Qué proveedores se repiten? ¿Cuáles son los que siempre están ahí? ¿Por qué siempre estos ganan y por qué siempre estos pierden? Y esa es la parte que viene la parte que hay que darle tecnología a la contratación pública como una de las alternativas y soluciones en materia de corrupción y transparencia en materia de contratación pública. ¿Quién es la gente de la comisión técnica? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Son idóneos técnicamente para poder calificar o debería ser gente más preparada u otros? Estamos. Cada que avanzamos, comienzas a darte cuenta que son espacios para poder decidir y decidir bien o no tanto y llegas a la adjudicación. Después de haber superado una serie de trajines y de complicaciones, si con suerte llegamos a la adjudicación, ya está. ¿Y qué viene después? Un contrato. ¿Se acaban ahí los problemas? No, ahí recién empiezan. El momento de la ejecución, el momento de los pagos, el momento de recibir. Hay un dato que encontraba por ahí, un poco antiguo, del 2018, en donde decía que, déjenme ver si es que lo tengo aquí, decían que igual, que la corrupción a la Argentina le cuesta entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto, y que si hacíamos un análisis mundial, hablábamos de 1.500 millones que le costaba al mundo el tema de la corrupción y que eso más o menos daba el 2% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces, ¿estamos por encima del límite? Sí. ¿El 10%? Yo creo que termina siendo incluso un poco más. ¿Y por qué regreso a los datos? Porque entonces aquí viene el tema de la ejecución contractual. ¿Se han visto casos en donde se reciben los contratos y no se ha entregado nada? Entonces, ahí no es un 10%, ni un 8%, ni un 20%. Ahí es un 100% que estás pagando algo por algo que ni siquiera has recibido. Ya hemos llegado a límites donde definitivamente se ha perdido las formas y aparte de las formas, incluso hasta el sentido común respecto a ciertas actuaciones. Pagar por algo que no recibes, sabiendo que tienes controles, y es ahí donde comienza el círculo vicioso. La etapa contractual, la de ejecución, donde se reciben las cosas, es la forma de satisfacer necesidades de los ciudadanos. Y esa entrega satisfacción, que es lo que se busca por parte de los contratos administrativos, es aquí, donde también son sujetos de corrupción, como para poder ver si se entrega completo, que no haya multas. Es decir, si hacemos un mapeo de principio a fin en materia de contratación pública, cada paso es susceptible de corrupción. Hay hitos mayores o hitos menores en el procedimiento de contratación, definitivamente, pero esto hay que verlo de manera global, porque si lo vemos uno a uno, estas complicaciones pueden darse de manera difícil en el momento de la toma de decisiones. Si se dan cuenta ahora por qué no mucha gente le gusta contratación, por qué no mucha gente decide meterse en este ámbito, porque hay que tener hasta cierto punto cierta vocación, pero también conocimientos para decidir bien. Si esto en manos de conocedores es complicado, imagínense en manos de gente que no lo conoce muy bien, decidir sobre esto. Y luego vienen ciertas consecuencias que obviamente terminan judicializándose y por ahí tenemos algunos casos. ¿Cuáles? ¿Dónde se destapa esto en la era reciente tratando de encontrarle un origen? Yo encuentro al menos dos, quizás y coincidimos en eso con ustedes también. El primero, el tema de Odebrecht. Es uno de los casos más sonados, regionales y que puso cara a la corrupción. Estamos hablando del año 2016, 2017. Y salgámonos un momento de contratación pública. El caso FIFA Gate también, donde terminaron cayendo peces gordos de verdad en el fútbol. Y hasta recién leímos otra noticia, porque no es que en el 2016 paró. Ustedes que les encanta el fútbol, ¿es verdad o no que la Liga Boliviana de Fútbol está suspendida porque se ha detectado partidos arreglados de manera previa y eso tienen
suspenso y en una para obligatoria el campeonato boliviano de fútbol. No me crean a mí, vayan a las noticias. Entonces comienzas a darte cuenta que nos olvidamos de ciertas cositas, pasa el tiempo y volvemos a las mismas. Ese quizás fue el detonante, uno de los primeros hitos. Después, en nuestro caso, ¿qué es lo que terminó afectando como una especie de segundo momento, segunda ola? Así como el FIFA Gate y ahora lo que comenzamos a escuchar con el tema del fútbol boliviano. En nuestro caso fue también la pandemia. Así como como Ucrania en la guerra, comienzas a detectar corrupción. En la peor época de la pandemia en Ecuador, detectabas actos de corrupción. Y a pesar de que la gente no podía movilizarse, por ahí ustedes tenían el ASPO y el DISPO, creo, ¿no es cierto? Estas restricciones, algún rato hablamos de empleo público, por ejemplo, y hablamos de todas estas disposiciones que se dieron para que la administración pública pueda en algo contener los embates que tuvo el virus. En este caso, en materia de contratación pública, a pesar de que no podía salir, había gente que se exponía para poder vender medicamentos en precios exorbitantes, traficar con mascarillas, en la peor época de la pandemia, en la peor época de la pandemia. Por eso es que no nos sorprende lo de Ucrania. Es una noticia más, cuando es algo que debería ponernos los pelos de punta. En el caso nuestro, es una película para Netflix, que ahora ya se la cuenta un poco normal, pero no es normal. Aquí la realidad superó la ficción definitivamente. Una persona, no quiero hacerle famosa, es la que le ponen nombre a la corrupción, entonces comienzan a investigarle y es el que tramitaba los contratos en los hospitales y ya le estaban persiguiendo y en época de la pandemia donde nadie podía moverse, peor tomar un avión, le dejan tomar un avión privado, se embarca con 2 o 3 personas más hacia el Perú, tiene alguna falla técnica el avión y en la frontera con Perú llega este avión a estrellarse, de lo que se saben todos vivos con excepción del capitán, la policía peruana llega a detenerle. Su hermano con $50,000 en la maleta que no podía justificar, vivos todos, llegan a traerle a territorio ecuatoriano para que rinda cuentas. Con el pasar del tiempo al día de hoy, está libre y apelada la sentencia por parte del implicado. ¿Qué tal? Entonces nos pasa rápido esto y comienzas a darte cuenta que no sabemos si hasta ciencia cierta si es que era realmente el hombre de la corrupción o no, porque tenemos un sistema de justicia que le cuesta probar, sancionar y demostrar esto también. Entonces, tratando de hacer un mapeo y tratando de darle ciertos casos, quiero ir concluyendo con esto. Hay recetas para la corrupción. Y aquí es donde algunos podrían abuchear, lanzar tomates, menos mal estamos en Zoom. Y es que prefiero ser sincero, no hay una receta, no hay un medicamento. Es como que yo quisiera venderles hoy un medicamento para la lucha contra el cáncer. Me van a decir, oye, pero está aprobado, ¿realmente me voy a curar? Pues no hay una receta, yo creo que hay varias. ¿Y saben cuál es el tema? Que el paciente va variando y el virus dentro de ese paciente va variando. Entonces, si hablamos de una división de países y de gobiernos, incluso dentro de los gobiernos, del gobierno seccional, en el caso de Argentina tienes las provincias, entonces cada uno tiene sus propias legislaciones, entonces es una receta que hay que irla construyendo en función al organismo que estamos tratando, porque lo que me sirva a mí posiblemente te sirva a ti, pero igual mayor o menor medida, porque nos parecemos, pero no somos lo mismo. Entonces, la primera conclusión es, podemos construir recetas. Tener una receta para poder corregir esto, difícilmente. Segunda cuestión, y creo que ahí hay que irle poniendo el check a esto. La corrupción se cura, y yo creo que ya lo dije al inicio. Curarla al 100% difícilmente. Pero llegar a tener un rango de tolerancia donde casi ni se la sienta ese dolor, creo que a eso al menos deberíamos apuntar. ¿Quién debe tomar estas decisiones? El paciente.
Y es que si tenemos autoridades que realmente la quieran encarar, o puede traerle problemas porque romper un status quo va a tener sus complicaciones, pero alguien va a tener que hacerlo. ¿Qué hacemos en materia de contratación pública? Claro que hay recetas aquí también. ¿Qué parte es la complicada? La complicada termina siendo un exceso normativo que lo tenemos aquí en Argentina y en los países de nuestra región, donde se hace difícil hacer contratación pública. Y en Argentina es hasta un poco natural, porque sales de la provincia y ya tienes otra regla, sales de la provincia y ya tienes otra herramienta tecnológica, sales de la provincia y ya tienes otra autoridad simplemente. Entonces, esa dificultad que no la tenemos nosotros, pero el exceso normativo sí, porque acá lo que haces es variar, hace que este control no sea el mismo. Entonces, el exceso regulatorio, la enorme cantidad de pliegos, la poca claridad de esa extensa normativa hace que sea el ecosistema perfecto para cometer hechos de corrupción en materia de contratación pública, cuando esto, mientras más simple y más sencillo, es mejor. ¿Qué es lo que hizo Francia, por ejemplo? Tratando de irnos un poco más lejos. Tienes una ley de 100 artículos, sin reglamento, sin normativa secundaria, sin nada, y con esa trabajamos. Simple, sencilla, que la entiendan todas y que no haya proveedor o por ahí ciertos funcionarios que quieran malinterpretar la norma. Clara, precisa y concisa. Y con eso trabajamos. Es difícil llegar a eso, por supuesto, porque necesitas un nivel de madurez de los funcionarios, de los gobiernos. Y quizás termino con esto. Mientras siga siendo parte la corrupción del ADN, va a ser difícil separar a la corrupción de en lo que esté enquistado. Eso puede provocar ciertas muertes. ¿Qué hacer? Hay que comenzar a trabajar en eso, porque lo de culturizar la corrupción es lo que nos tiene en estas. Lo que nos ha hecho parecer normal la corrupción es lo que nos tiene en esta, cuando lo que necesitamos es realmente criticarla, cuestionarla, tratando de ver países o ejemplos nuestros. Vamos a Uruguay, por ejemplo. ¿Por qué en Uruguay hay menos corrupción? Y ves que las normas son parecidas, ves que la estructura gubernamental es parecida, somos latinos, nos parecemos muchísimo, y ustedes más a ellos que nosotros, incluso por el hablado, por los colores de la bandera. ¿Qué es lo que hace diferente a Uruguay del resto de países y por qué es más amarillo que rojo en el tema de corrupción? Porque el momento en el que se llega a detectar un posible hecho de corrupción, la gente lo denuncia. Ahí es donde deberíamos hacernos nosotros la pregunta. ¿Nosotros denunciamos o nos callamos? ¿O tenemos miedo a las repercusiones? Esa fue una de las razones por las cuales se creó hace ya un par de años el Observatorio de Transparencia a la Contratación Pública en el Ecuador en época de la pandemia. No con el afán de señalar ni sancionar a nadie, porque esa no es la labor del observatorio, pero sí con el afán de ser propositivos, de observar, por eso es un observatorio, cuestionar, pero también proponer ciertas alternativas que podrían servir. ¿A quién le toca esto? De solucionarlo y de tomarlo en cuenta. Definitivamente a las autoridades, porque cada quien hace o debería hacer su trabajo. Para mí es y ha sido un placer poder haber compartido este tiempo con ustedes. Yo agradezco como el que más la invitación a la Universidad de La Plata. Para mí siempre va a ser una oportunidad el poder intercambiar este tipo de criterios con ustedes y espero de todo corazón que lo que podamos conversar aquí y que se abra el debate pueda realmente terminar cayendo en tierra fértil, porque si hay algo que nos une es esto, y es las soluciones las que debemos comenzar a construirlas. Agradecerlo a Leo Fiscante también por esta invitación y pues si es que hay preguntas, este creo que es el momento. Juan Francisco, te agradecemos mucho. No sé si me escuchas. ¿Sí? Bien, la verdad que nos has iluminado con el caso, lo has extrapolado a nivel internacional y cuánta verdad en lo que decís. El
mapa de Transparency International, se lo mostré a los alumnos el viernes pasado. Excelente, Y hacía entonces me la ahorraste misma el trabajo. lo tenía, no, pero se los comentaba y le hablaba de los países nórdicos, cómo tienen un mejor puntaje, y los casos, los outliers en Latinoamérica son Chile y Uruguay. Exactamente lo que dijiste vos, se los comentaba a los alumnos. Comentarte que en Argentina hay un capítulo de Transparency International que se llama Poder Ciudadano, y trabaja ejes de corrupción, y hay publicaciones. No hay mucho dato, pero sí hay publicaciones sobre temas de corrupción. Bueno, nada, de mi parte satisfecho. Le quería así abrir el debate a ver si hay algunas preguntas, si los alumnos, alguno quería hacer alguna pregunta. Acá Julieta pregunta, la voy a leer yo la pregunta: ¿qué rol juega o puede jugar la ciudadanía en los procesos de control de la compra pública como complemento de los organismos institucionales? De acuerdo, bueno, ahí yo creo que terminé dando una de las salidas. En el caso ecuatoriano, nosotros tenemos una que se denomina la Ley de Control Ciudadano y Participación Social. Es más, en la estructura del gobierno, este es el denominado quinto poder, donde aparecen las organizaciones que se dedican al control y a la transparencia. Una de estas, el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos miembros se escogen por votación popular. Este Consejo de Participación Ciudadana tiene a cargo al menos, o más bien varias formas de control social. En materia de contratación pública, hay dos que se han potenciado, incluso en el reglamento, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ecuatoriano aparece el hecho de que se impulsen a los observatorios y se impulsen a las veedurías a ese control ciudadano. Entonces, desde la parte dogmática, tienes estas dos herramientas. Un observatorio que lo que hace es observar la política pública y obviamente hacer ese acompañamiento y seguimiento a la entidad observada desde lo macro, desde lo general, desde la política pública. Y tienes las veedurías que ya son creadas para temas específicos, para un procedimiento específico, para una obra específica, para una área específica. Existe. En Argentina no me animo a poder compararlo con algo, más bien ustedes ahí son los expertos. Pero en el tema pragmático, porque suena bien, ¿no? La ley prevé, hay observatorios, aquí está alguien que lo representa, tienes veedurías, pero vamos a la parte práctica. Si hay cierta apatía de los ciudadanos respecto a esto, ¿por qué? Porque lamentablemente, muchos de estos espacios se han llegado a politizar. Me refiero a los observatorios, me refiero a las veedurías. Y ahí es cuando se malutilizan estas herramientas de control ciudadano versus algo que debe ser eso, ciudadano, buscar el interés común. Si es que llegamos a superar esta etapa de que no se politicen estos mecanismos de control social, viene la otra parte de la apatía que les decía. El ciudadano no recibe una remuneración por esto, es un trabajo, es una labor que se realiza sin remuneración. Esto es una especie de vocación la que uno realiza y no siempre están dispuestos a hacerlo. Y peor, a asumir las consecuencias que esto implica. En eso es en lo que hay que pensar, en cómo estos organismos de poder ciudadano y de control social se los puede potenciar de cierta manera con el afán de que realmente terminen resultando adecuados. Digamos que llegamos a superar el tema de la apatía y en primer lugar el tema de que no se politice. Y llegamos a construir observatorios y construimos veedurías. ¿Qué es lo que se viene? Revisar la información y preparar los informes. Son obligatorios de cumplimiento para las entidades que los reciben. Y ahí es donde queda una especie de sí nos dijeron, pero al final decido yo. Entonces termina siendo un control social cojo, un control social limitado, donde puedes decir muchas cosas o hacer muchas cosas, pero no terminas teniendo el bagaje completo para poder hacerlo. Quiero decirlo con muchísima honestidad, porque así creo que tienen que decirse las cosas, sirven, por eso estamos haciéndolo, pero comienzas a encontrarte con limitaciones también, que hay que impulsarlos
que hay que motivarlos definitivamente, sí, y que tienen que tomarse en serio. Caso contrario, los gobiernos están desaprovechando una oportunidad importantísima y sobre todo sus autoridades por este o desconocimiento o que me importismo de querer hacer las cosas. Creo que hay otra. Sí, no sé si me escuchan Sí, te escuchamos. bien. Hay otra consulta en el chat. Dice, ¿usted considera que debemos anular el Consejo de Participación Ciudadana y el control social porque varios de sus miembros o vocales fueron apoyados por campañas políticas organizadas por ciertos movimientos políticos contraviniendo lo establecido en el Código de la Democracia? Esta es la parte que yo advertí al inicio, ¿no? Que llegues a politizar esto, a la transparencia, al control social, a los observatorios, a las veedurías. Eh, yo estoy de acuerdo en que exista este organismo, pero el consejo no es malo en sí mismo. Que las personas hayan provocado que tenga estos tintes del Consejo de Participación Ciudadana es otro. Pero al final del día no podemos echar la culpa a los organismos ni a las normas, sino a quienes la interpretan, las aplican y las cumplen. Fue a consulta popular esto recientemente. En la consulta que se hizo hace menos de un año, estamos hablando de febrero del 2023, en donde se hizo esta pregunta. ¿Quiere que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana? Y la gente votó mayoritariamente que no. Entonces, ¿yo cómo me puedo oponer a una mayoría que ratifica que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Creo que eso es importantísimo tomarlo en cuenta y que esto ya fue debatido, tanto es así que fue a consulta popular y que ganó el no. Bien. Es interesante un Está comentario bien. al margen que voy a hacer yo. Cómo yo a los chicos les di para lectura las cartas iberoamericanas, ¿no? Y cómo impone la doctrina la cultura de la transparencia. Habla constantemente de generar cultura de transparencia en los funcionarios y en la ciudadanía. Y hay un poco de falta de la cultura de la transparencia, ¿no? No está todavía, o sea, sí nos quejamos cuando la detectamos, eh, pero hay que generar una cultura de la transparencia. Las cartas son claras, son directrices, ¿no? Que no necesariamente son adoptadas, pero los ministros que forman parte de la redacción, como bien sabes, Juan Francisco, dan estos lineamientos hacia los países iberoamericanos. eh, Generemos una cultura de la transparencia. Después en la realidad vemos que estos casos nos sobrepasan. En pandemia, durante la guerra, como dijiste vos, en estas cosas que son transversales. La verdad que son temas para debatir y para discutir y que nos afectan bueno, a los países de la región, en otros países también. Yo recuerdo bien, voy a hacer un caso en COVID, yo estaba mirando el noticiero y escuchaba al entonces gobernador de Nueva York, el gobernador de Nueva York, que hablaba, y lo grabé en el momento, de respiradores, que en el peor momento, que donde necesitaban, en vez de comprar unificadamente respiradores, el gobernador decía que había sobreprecios, se le vendían a distintos precios a distintos estados en Estados Unidos los mismos productos. Lo perdimos, me parece, ¿no? Sí, Bien, ahí está Ahí, Leo. ahí está, no sé si se terminó de escuchar lo último. más o No, menos. más o menos. Que, que en el caso de Estados Unidos, el gobernador durante el COVID hablaba de sobreprecios en la venta de respiradores de un estado al otro, cuando el gobierno nacional podía, después te lo voy a compartir, y fue un caso de el proveedor en momento de crisis en Estados Unidos, países del primer mundo, con problemas de sobreprecios. Y que, bueno, en fin, sobreprecio es corrupción. Lo comparábamos con España, consultábamos igual con profesionales, es que hay sobreprecio. Y ojo, el sobreprecio en sí mismo no es un delito, porque lo que puede provocar el Claro. sobreprecio es
el mercado mismo, donde una mascarilla puede costarte en condiciones normales quizás unos 50 centavos de dólar, pero en época de crisis como que es la que tuvimos, llegaron a costar 10, 15 dólares una mascarilla. El objetivo y lo difícil es detectar, bueno, es un sobreprecio producto del mercado, de la realidad, una demanda excesiva versus Tal una cual. poca producción, o a la inversa, es un sobreprecio provocado para a sabiendas pagar algo más por algo que definitivamente cuesta menos. Este tema es difícil, ¿ya? Es complicado, pero ese es el que afecta a la corrupción también en la administración pública. Gracias, Leo. Sebastián, vos querías hacer una intervención. Sí, bueno, muchas gracias por primero agradecer la exposición, obviamente muy buena, coincidimos creo que todos, pero mira, hay que abrir un poco el debate, ¿no? Así que voy a ir Sea a un punto. sugestivo. Vamos a empezar a mover un poco, vamos a empezar a mover un poco. Eh, Muy importante lo que recién estaban hablando Juan Francisco y Leonardo respecto de transparencia internacional. Hay que decir también que eso se trabaja a partir de percepciones, ¿no? Está construido, es un índice construido a partir de percepciones. Esa percepción en un contexto nacional puede dar un resultado muy distinto respecto de los datos objetivos y además, bueno, sobre quién pregunta, porque es generalmente sobre empresariado o personas de alto nivel, a quien se les pregunta. Eh, Obviamente que en el caso de Cohecho hay una participación importante en ese tipo de personas. Recién mencionaste a Odebrecht como uno de los casos, obviamente, de la multicorrupción transnacional en nuestros países. Ahora, para contrastar ese dato con otro, por ejemplo, en el Latino Barómetro, cuando se le pregunta a los ciudadanos de cada uno de los países si ellos, no la corrupción, la percepción del sistema, que es altísima, digo, coincide con el de Transparencia Internacional en ese porcentaje tan alto, la ciudadanía y empresariado coinciden en la existencia de una corrupción, algo huele mal en Dinamarca, está presente esa idea. Cuando se le pregunta al ciudadano sobre la base no ya la percepción, sino los hechos de corrupción, si ha sabido o ha tenido un caso propio o de familiares en los últimos 12 meses respecto a corrupción, ahí el porcentaje baja muchísimo. O sea, hay también una construcción de la percepción de la corrupción y ese gap puede estar en hechos culturales, en la no solución judicial de una temática, en los medios de comunicación. Hay un gap que es importante investigar y eso es muy difícil de medir. Eso también coincido también con Francisco que es muy difícil de medir. Ahora, no tomaría solamente la percepción de la corrupción como el dato. Sí, por ejemplo, entre hecho denunciado y condena, entre la politización de la corrupción, porque muchas veces sí, no solamente se politizan los casos de la Contraloría, sino también específicamente vemos muchos casos de partidos que denuncian porque llevan a la justicia cuestiones políticas, ¿no? Esta es la judicialización de la política. Muchos candidatos que denuncian, presentan muchas denuncias, cualquier caso es judicializado. En realidad eso termina construyendo una percepción de corrupción altísima. Después esos casos no se resuelven, no logran obtener pruebas, después queda la sensación de que hubo corrupción y muchas veces en realidad es una denuncia por las dudas que se hacen en el contexto de la política. Quería saber, bueno, justamente para romper un poco esta primera idea, a ver qué pensabas. Es que estamos en la misma línea. Esta parte es difícil de responder. Haces preguntas, Ricardo, que son de difícil respuesta, así que voy a tratar de realmente esforzarme por no quedarme a medias en algo que no tiene una respuesta fuerte. Yo lo advertía, midamos la corrupción. Y te terminas dando cuenta que doctrina, esfuerzos recientes de hechos, es difícil llegar a un número. ¿Con qué nos quedamos? Con lo de la percepción de la corrupción. Es quedarse corto. Incluso ese índice de percepción, el mismo estudio que les acabo de citar, lo cuestiona, porque entonces dices,
¿Se está midiendo corrupción realmente una percepción, lo que siente el ciudadano? ¿Puedes medir las sensaciones? Ahí se está midiendo. Obviamente los países que aparecen al final son los que más cuestionan y desconocen este tipo de estudios, pero algo tendrán de razón, no lo es todo. Y en eso creo que Ricardo levanta una bandera y dice, creo que no podemos quedarnos solamente con eso. Y estoy de acuerdo, creo que hay que evolucionar. ¿Sabemos cuántos recursos se han ido por vía de la corrupción? Yo tampoco creo que tengamos un valor cierto. ¿Qué tenemos? Casos sancionados versus valores recuperados. ¿Eso lo es todo? Tampoco lo es todo. ¿Cómo llegamos realmente a determinar números claros, ciertos y concretos respecto a la corrupción? Yo creo que cuando lleguemos realmente a aterrizarla. Tan es así que no podemos medirla porque aquí viene el aforismo, ¿no? De que lo que no se mide no se puede mejorar. Y si no le estamos midiendo bien, ¿cómo podemos mejorarla también? O corregirla o extinguirla. Entonces, tratando de comenzar por ahí, yo te digo, ahí tenemos un primer problema. Midamos la corrupción, cuantifiquemos la corrupción, eh, hagamos un balance, un análisis de la corrupción. El observatorio ha hecho ciertos intentos por hacerlo, pero se queda corto incluso por falta de información. Hay alguien que no muestra, hay alguien que no lo enseña todo, entonces medir se vuelve más difícil, partiendo desde ahí. En el resto de cuestiones que tú mencionabas respecto bueno, qué hacer respecto de esto y cuáles serían las alternativas, eh, yo encuentro, les digo, recetas particulares y creo que hay que comenzar por algo, ¿no? Yo creo que sí hay que comenzar a hacer ciertos ensayos. Estructuralmente han habido muchísimos y en eso nos parecemos. Nosotros también tenemos una Secretaría Anticorrupción, lo que es la Oficina Anticorrupción en Argentina. ¿Pertenece al gobierno central? Pertenece al gobierno central. ¿Qué se ha hecho? Y podemos hacer una especie de filosofía y estudios en materia de corrupción, pero ¿se la combate? ¿Se la enfrenta? ¿Se la denuncia? Perfecto? En la justicia, ¿se ha llegado a determinar casos insignes? Los dos peces gordos, y quizás esta es una conclusión que adiciono con esta sugestiva pregunta de Ricardo. Se ha escrito en materia de corrupción un montón. Tenemos desde los orígenes, y quizás me quedo con un caso de ejemplo que podría servirnos. Estábamos hablando del fútbol en Bolivia, ¿no? No sé si ustedes recuerden, pero hace unos 20 años por lo menos había un alcalde de La Paz que es Ronald McLean. Él estudió, tuvo la suerte de hacer sus estudios en Harvard y tenía un profesor que es el que le dirigió la tesis. Y cuando llega a la alcaldía le dice, véngase profesor a hacer, yo espero que algunos de mis alumnos me digan, ya soy alcalde, ahora sí véngase a predicar todo lo que hacíamos. Lo mismo hace McLean y le trae a su profesor de Harvard y le dice, bueno, comencemos a implementar ciertas soluciones en el gobierno de La Paz. Y hay que ser bastante pragmáticos. Por citar una de las estrategias que ellos utilizaron para poder comenzar a combatir la corrupción y que quizás eso nos falta, necesitamos un pez gordo. ¿Quién era el pez gordo en esta alcaldía? Tenías un funcionario de ventanilla, que es el que daba las autorizaciones y todo, que era de los sueldos más bajos, pero que era el de mejor auto y el de hijos en colegios privados. Entonces no había un balance entre los egresos versus la remuneración que él recibía. Comenzaron a ver toda la tela de corrupción que se tejía alrededor de las autorizaciones y emisiones que emitía el municipio con respecto a sus competencias y comenzaste a sacar el pez gordo. ¿Qué es lo que provocó en esa alcaldía y en ese momento? Que el resto diga, bueno, si es que el pez gordo cayó, yo también puedo estar expuesto, ¿no? Entonces comenzar a rescatar algunas cuestiones que se han hecho bien y que creo que nos faltan peces gordos, de verdad peces gordos, porque el rato que comienzas a sancionar, incluso por temas de Contraloría, comienzan a caer
donde la cuerda es más delgada, ¿no? Ahí es donde cortas. Creo que debemos escalar a las esferas grandes. Nosotros ya tenemos procesados por temas de corrupción incluso a presidentes de la República. Entonces, eso de que nos ha faltado peces gordos, me refiero al tema de que sean sanciones ejemplificadas, porque sanciones han habido, pero ¿en dónde están? ¿Están realmente sancionándose sus penas o cumpliéndose sus penas? Y esta es la parte en donde se comienza a discutir también. Y hay que regresar a ver la región. Yo nunca me quedo en el país, porque esto es un problema de la región. No sé si es que suma eso al debate, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguien más, alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, una reflexión. Aníbal, Permiso, Diego. Sí, sí, por favor. agradecerle a Juan Francisco. Estoy con una tablet, me costaba escribir, quería escribirte por el chat, Diego, pero por bueno, favor. no me surge ni. Anoté, suelo anotar en las clases, todas las clases de Ricardo, las de Leonardo, eh, todas cosas muy interesantes. Rescato lo tuyo que hablaste lo puse como salud institucional. Digo, qué acertada esa analogía de comparar la corrupción con el tema de salud. Eh, y todo, bueno, todo lo que gira en torno a la corrupción, ¿no? Tráfico de influencias, sobreprecios, que parece algo común, pero se pierde muchas veces eh, ante tanta teoría, como vos también creo que la citaste, pero después decís también que hay que ser pragmático, ¿no? Y que en este tema tan delicado y tan enquistado en las instituciones, en los gobiernos de turno, porque es como los profesores citan muchas veces, de muchas problemáticas que son transversales, eh, que para poder aportar algo tenés que tener conocimiento para participar y para fiscalizar, ¿no? Tenés que saber, no es un tema sencillo también. En caso de uno querer aportar un granito de arena y empezar a tratarlo y darle una solución, obviamente, que tampoco se va, es simplemente querer mejorar un poco la calidad institucional. Y por último, que hablabas de qué cruel que suena que en una situación de guerra como Ucrania haya, en un contexto tan grave, tan crítico, haya temas de corrupción o en la misma pandemia, con el tema de los respiradores, sobreprecios. Escuchar es una locura. Y yo me anoté, digo acá, no importa el contexto, importa la oportunidad, pareciera, ¿no? No importa si es pandemia, si es guerra, no. Bueno, está la oportunidad. Justo está mi esposa también presente y dice, qué interesante, bueno. Y bueno, como mencionaste el caso de Francia, digo, también un país con mucha madurez institucional y no solamente eso, sino que también eh, tenés que tener nivel de madurez y competencia. Así que bueno, eso es todo lo que rescaté, la verdad muy valioso, muchísimas gracias. Soy alumno de la especialización, ya lo tuve a Diego como profesor de mi carrera de base y bueno, ahora, excelente. Muchísimas gracias más bien a ustedes. Tratamos de siempre pensar, escribir sobre esto, cuestionar sobre esto. Em, Quizás una conclusión como para ir cerrando, y creo que eso es importante. No sé si es bueno que lo diga, pero a veces esto termina siendo un peso pesado el momento de las conclusiones. Cuando yo iniciaba el doctorado, uno de los temas que yo decidía querer escribir era corrupción en la compra pública. Y quizás me desgasté un par de años avanzando en ese tema y terminé desistiendo porque la conclusión era que no se corregía en derecho la corrupción y mi doctorado es en derecho. Entonces no podía resolver en derecho cosas que no tenían solución en el derecho. Me hago entender, en otras palabras, con leyes no corriges esto. Y a los 2 años me doy cuenta o me di cuenta lo que hoy les digo. La corrupción no corregimos con más normas.
esto está en el ADN. Solamente en el momento en el que corrijamos ahora las cosas, en el sentido de que no te pases un stop, que no te pases una luz roja, desde esas cositas, a pesar de que sabes que no hay nadie viéndote. Si no corregimos esas cosas desde ese momento, no esperen que las otras se corrijan. Entonces, comienza a ser un trabajo en la casa, ya no en las instituciones, ya no en las instancias judiciales, terminan siendo en la casa. Así que esa fue la frustración que hoy termina provocando esta conclusión que costó tiempo, esfuerzos, y al menos en el caso ecuatoriano sobran normas para poder sancionar. Yo me quedo muy agradecido de la invitación y espero que no sea la última. Con seguridad nos seguiremos viendo. Bueno, Leo, si querés un cierre. No, nada más que agradecer, bueno, a vos, a Ricardo, Chico, la verdad que, bueno, cuando te comprometiste conmigo, con nosotros, cumpliste después de un día difícil de haber perdido con gol de Messi, pero cumpliste. Eso es importante. Yo soy de palabra, a pesar de que no tenía muchas ganas de ver un reprise, Argentinos. ahora me tocó. Bueno, darle, bueno, ahora se lo dejo a Ricardo y a vos, Diego, para que den el cierre. Yo de mi parte, más que satisfecho, y esta es la última clase, y qué manera de terminar la clase con vos como expositor. Muchísimas gracias. Bueno, no, yo de vuelta, renovar el agradecimiento y obviamente que invitado las veces que tengas ganas de contarnos cosas y te vamos seguramente a convocar para alguna otra jornada. La verdad que es un tema Y apasionante. que venga Argentina, Sí, que por venga supuesto. Argentina porque hay asado. Yo tengo Sí, prometido sí. asado. Sí, 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 eso no va a faltar. Diego cocina muy Estás bien. en deuda, ¿ah? Estás en deuda, Leo. Sí, tenés que venir. Estás Así es. invitado. Gracias. Sí, por supuesto, por supuesto. Agradecer de vuelta a las autoridades de la facultad, de la universidad por el acompañamiento del espacio, a los alumnos por estar, a los presentes. Y bueno, a seguir trabajando en estos temas que nos apasionan y que nos gustan tanto, a seguir produciendo, escribiendo e investigando. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos y bueno, despedirlos y serles una buena noche.